Compañeros de Teoría y Política Monetaria, bienvenidos a una nueva sesión. En esta sesión lo que abordaremos es la continuación a la sesión anterior que trataba con respecto a la visión monetarista, ¿no es cierto? En la cual se estudió la demanda de dinero para Friedman, la demanda de dinero monetarista, la cual retomaba las ideas de los cuantitativistas clásicos. Lo que veremos ahora es ver cómo funciona el mecanismo de transmisión del marco que plantea Friedman, debido a que el funcionamiento de la política monetaria afectará a una y a otras variables, de tal forma que se tendrá un proceso, de tal forma que los efectos de la cantidad de dinero en la economía se transmitan hacia el nivel de precios. Y esto va a estar en primer lugar en función de la formación de expectativas de los agentes económicos. Al decir expectativas nos estamos refiriendo a cómo es que piensa que va a ser el desarrollo futuro sobre variables económicas y acontecimientos y los posibles valores de estas variables y los posibles resultados de estos acontecimientos. Es decir, que la gente va a reflexionar sobre el futuro y en función a esa reflexión del futuro tomarán decisiones. Podemos clasificar las expectativas en dos grandes grupos, las expectativas adaptativas y las expectativas racionales. Las expectativas adaptativas corresponden a que los agentes económicos, para entender el futuro, ven al pasado y al presente, de tal forma que en el caso de el nivel de precios, la expectativa del nivel de precios depende de los valores observados del nivel de precios en el pasado y los actuales valores del nivel de precios en el presente. De tal forma que es a través de esa información que los agentes económicos podrán formar su expectativa hacia el futuro. Quiere decir que simplemente los agentes económicos tratarán de utilizar el pasado y extrapolarlo para de esa forma tener información sobre el futuro. Con respecto a las expectativas racionales, los agentes económicos utilizarán toda la información disponible, es decir, que no solamente utilizarán la información pasada del nivel de precios, sino también toda la información con respecto a las variables que influyen a el nivel de precios, y para esto también deberán estar informados con respecto a teoría, cuáles son los determinantes del nivel de precios, de tal forma que los agentes económicos están bien informados. Saben además no solamente el desarrollo de la variable en el pasado y las variables relacionadas y además la teoría correspondiente, sino también están enterados de la política económica y sus correspondientes efectos. Veamos cómo ocurre el mecanismo de transmisión ante expectativas adaptativas. De tal forma que, como habíamos mencionado, las expectativas inflacionarias en este caso van a estar dadas por el nivel de precios pasado. El nivel de precios pasado va a ser el que va a ser la materia prima para la formación de expectativas de los agentes económicos. Sea un escenario. Este escenario consiste en que el Banco Central aumenta la oferta de dinero, de tal forma que en la economía hay un exceso de liquidez, considerando que los determinantes de la demanda no cambian. Recordemos que los determinantes de la demanda de dinero básicamente son el ingreso y la tasa de interés. Y si los determinantes de la demanda de dinero no cambian, pues la demanda de dinero no cambiará. Simplemente hay una mayor cantidad de dinero. Y esa mayor cantidad de dinero implicará que posteriormente se afectará la demanda agregada, la demanda de bienes de consumo y bienes de inversión. De tal forma que se generan presiones inflacionarias, presiones sobre el nivel de precios. Pero considerando que esto ocurre mecánicamente, sin considerar que puede haber una posterior inflación. Quiere decir que se forman expectativas inflacionarias con respecto al futuro. Simplemente se observa que hay una mayor actividad económica dada por los aumentos en la demanda agregada. Las empresas en este auge temporal creen que es un aumento duradero de la demanda agregada. Creen que
de alguna forma la actividad económica aumenta, la situación mejoró y por lo tanto estas empresas venden más. Las empresas al vender más y al vender que sus productos se venden rápido, tomarán la decisión de producir más. Y para producir más necesitan aumentar el empleo. De tal forma que, en cierta forma, estos empresarios son engañados en el sentido de que no consideran que puede haber expectativas inflacionarias, de tal forma que consideran simplemente que hay un aumento de la actividad económica. Con el tiempo, conforme va transcurriendo los eventos, las empresas y los trabajadores van a corregir sus expectativas, dado que consideran que la expectativa de que hay un aumento permanente y duradero de la demanda agregada. Pero resulta que observan que sube el nivel de precios de los productos, de tal forma que los consumidores verán que hay inflación, al mismo tiempo que las empresas observan que sube el precio de sus insumos, quiere decir que hay también inflación de costos, de tal forma que esto presiona la elevación de salarios. Los trabajadores solicitan compensar la pérdida del nivel adquisitivo de sus salarios debido a el aumento en el nivel de precios. Y también el precio de insumos se presiona hacia arriba. De tal forma que con los insumos más caros, las empresas ven que su margen de ganancia es menor. Y como el margen de ganancia es menor, deciden disminuir la producción. Como ya no ganan mucho, pues deciden disminuir la producción y para disminuir la producción disminuyen también el empleo. De tal forma que el aumento de precio que fue resultado por el aumento de la cantidad de dinero, de la oferta de dinero, reduce la demanda agregada en una última etapa. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo ocurre esta situación paso a paso. En primer lugar, nos encontramos en una situación, podríamos denominarle de equilibrio inicial, en el que se encuentra la oferta agregada y la demanda agregada. Si la oferta agregada está en un nivel de pleno empleo, podremos decir que el nivel de producción P es el de pleno empleo a un nivel de precios P0. Pero hay un aumento de la cantidad de dinero. Al aumentar la cantidad de dinero, se presiona a un aumento de la demanda agregada. La demanda agregada engaña a las empresas en el sentido de que piensan que es un aumento duradero de la demanda agregada, por lo tanto comienzan a producir más, expandiendo el nivel de producción del nivel de pleno empleo a Y0. Y se tiene una presión sobre el nivel de precios y se llega a un nivel de precios más elevado que el inicial y a un nivel de producción más elevado. Pero resulta que este nivel de precios más elevado presiona a que los trabajadores demanden o exijan mayores salarios, los precios llegan a los insumos de las empresas, de tal forma que el margen de las empresas disminuye y éstas deciden producir menos. Producen menos y al mismo tiempo reducen el empleo, de tal forma que en un entorno de precios a la subida, la curva de oferta retrocede a un nivel menor y resulta que se llega nuevamente al nivel de producción de pleno empleo, pero a un nivel de precios P2 que es más elevado. Entonces, esta lógica nos ayuda a entender lo que quería explicar Milton Friedman con respecto a la estanflación, en el sentido de que se puede explicar un fenómeno de estancamiento económico, de que la producción ya no aumenta y se da un fenómeno inflacionario. En este caso se da por la formación de expectativas adaptativas. De tal forma que, como no hay cambios en las expectativas, simplemente los agentes económicos observan el pasado, pues resulta que cambios en la cantidad de dinero, en la oferta de dinero, afectarán a variables reales. Es decir, hay un aumento en el nivel de precios, se presiona a la demanda agregada que aumenta el nivel de ingreso y al empleo. De tal forma que en un primer momento se piensa que hay un auge, una subida de la actividad económica. Pero conforme va subiendo el nivel de precios, cambian las expectativas de los agentes económicos, de tal forma que incorporan esas expectativas en sus decisiones y
el aumento en la cantidad de dinero, la oferta de dinero se traduce exclusivamente en un aumento en el nivel de precios, de tal forma que la producción y el empleo se mantienen en el nivel inicial. ¿Qué pasa con expectativas racionales? Habíamos dicho que las expectativas racionales implica que los agentes económicos toman decisiones con toda la información relevante que esté a su disposición, de tal forma que si eh, van a formular expectativas con respecto a la inflación, se van a informar del pasado de la inflación, se van a informar de la teoría de la inflación, los determinantes de la inflación, al mismo tiempo que se van a enterar de la política económica de que lleva a cabo y se podrán anticipar a los posibles efectos de esta política económica. Entonces, las expectativas racionales implican que las expectativas inflacionarias de la dinámica de la inflación, la formación de expectativas de la inflación, incorporan a la política monetaria. Ahora, estamos ante la misma situación. El Banco Central aumenta la oferta de dinero. Hay un exceso de liquidez, lo cual impulsa la demanda agregada y se presiona a los precios. Pero ahora sí se presentan expectativas inflacionarias. Quiere decir que los agentes económicos ya saben que este aumento en la cantidad de dinero, el aumento en la oferta monetaria, va a implicar que se va a generar inflación en el futuro. De tal forma que se sabe que este aumento, dado por la política monetaria, tiene consecuencias que van a impactar directamente en el aumento del nivel general de precios. Las empresas identifican este aumento de liquidez dado por el aumento de la cantidad de la oferta de dinero. eh, los precios suben en este contexto por subir la demanda agregada y también suben los precios de insumos. Como suben el nivel de precios, los trabajadores presionan a mayores salarios por el aumento precisamente del nivel de precios. Pero las empresas, en este caso, ya saben que la política monetaria, que las empresas al ser un agente económico, ya saben que la política monetaria implica un aumento de la cantidad de dinero y el aumento de la cantidad de dinero implica un aumento en el nivel de precios. Por lo tanto, no elevan la producción ni el empleo, de tal forma que en expectativas racionales las empresas en cierta forma no se ven engañadas, no se ven con la ilusión de que ha aumentado la actividad económica en general. Entonces, el aumento del nivel de precios elimina automáticamente al aumento inicial de la demanda agregada, considerando que no ha habido cambios ni en la producción, ni en el ingreso, ni el empleo. Es decir, la producción ha permanecido en su mismo nivel, no ha habido mayor empleo y por lo tanto solamente se ha generado inflación. Entonces, el aumento de la demanda, de la oferta de dinero, simplemente ha causado un aumento permanente del nivel de precios. Con expectativas racionales, de esta forma, el dinero tiene la característica de la teoría cuantitativa del dinero, es decir, que es neutral, no sirve para estimular la producción ni el empleo. Eh, y esto se observa en el corto y en el largo plazo, de tal forma que las variables reales no se afectan. Entonces aquí podemos ver un esquema como un aumento de la cantidad de dinero de la oferta monetaria en un entorno de expectativas racionales solamente repercute en un aumento en el nivel de precios. Y esto lo podemos ver a través de este gráfico en el que en primer lugar se está en el equilibrio P0, producción de pleno empleo. Hay un aumento en la cantidad de dinero, lo cual expande la demanda agregada, lo cual hace que suba el nivel de precios, pero como sube el nivel de precios, los trabajadores exigen mayores salarios, lo cual esto presiona aún más al nivel de precios. Los insumos también van en aumento en sus precios, de tal forma que las empresas no producen más, no contratan más empleo, de tal forma que se llega al punto en el que se tiene una nueva oferta agregada y una nueva demanda agregada en la que el nivel de producción es el de pleno empleo y el nivel de precios es permanentemente más elevado. Entonces, en un contexto de expectativas
racionales, donde los agentes económicos pueden adelantar los efectos de la política monetaria, resultará que aumentos en la cantidad de dinero se reflejan en aumentos en el nivel general de precios, es decir, en inflación. Pero veamos ahora los efectos que puede tener los cambios en la cantidad de dinero sobre la tasa de interés. Eh, Se recuerda que para la visión keynesiana los efectos que se tenían eran indirectos. Recordemos que la tasa de interés se determina en otro mercado, ¿no es cierto? En el caso de la visión monetarista, la visión de Friedman, los efectos de la tasa de interés van a tener repercusiones directas sobre la demanda agregada. Entonces, para abordar este tema, se va a contrastar tanto la visión keynesiana como la cuantitativista sobre cambios de la tasa de interés ante cambios en la cantidad de dinero. Ahora estamos desarrollando la visión de Friedman, que es la nueva teoría cuantitativa del dinero, es decir, es el monetarismo. Para esta teoría, para esta perspectiva, los efectos de la política monetaria son diferentes en función al plazo, es decir, al corto o a largo plazo. Con un aumento en la cantidad de dinero, se tiene claro que aumenta la liquidez de la economía y al aumentar la liquidez de la economía, es decir, el efectivo, la disponibilidad de dinero para comprar títulos y realizar depósitos en instituciones bancarias es mayor. De tal forma que como se demanda más títulos, esto hace que la tasa de interés caiga. Se desea más títulos de tal forma que los, los vendedores de títulos harán subir su precio, haciendo que su rendimiento caiga. Pero los aumentos en la cantidad de dinero también presionan al nivel de precios, presionan al ingreso nominal y también a las expectativas inflacionarias, tal como lo hemos visto en el mecanismo de transmisión previo, en un entorno de expectativas racionales. Posteriormente, sube el ingreso nominal y la demanda de dinero. Como sube la demanda de dinero, es decir, la necesidad de tener efectivo, porque ha subido el ingreso, se transforman los títulos en dinero, se venden los títulos para tener efectivos y hay retiros de los depósitos que se tenían. Por lo tanto, al vender títulos, la tasa de interés vuelve a subir a su nivel inicial. Pero en este contexto también hay que añadir que ante expectativas inflacionarias, es decir, a que se espera que el nivel de precios continúe subiendo, los demandantes de crédito desearán recursos lo más pronto posible. Y los oferentes, al ver precisamente que aumenta esta demanda de crédito, exigirán una mayor tasa de interés, es decir, subirán el precio en términos de la tasa de interés. Esto lo podemos ver desde la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica se ilustra una situación inicial donde se tiene una tasa de interés y los fondos prestables de la economía, es decir, los recursos que sirven para el crédito. De tal forma que cuando aumenta la cantidad de dinero, se tiene mayor dinero disponible para fondos prestables, es decir, hay más recursos para que puedan ser utilizados para el crédito, de tal forma que se disminuye la tasa de interés. Estamos en R0, la situación inicial, posteriormente se disminuye hasta R1, donde se tiene, aumenta la oferta de fondos prestables, también aumenta su demanda, pero las expectativas inflacionarias aumentan esta demanda de fondos y al aumentar esta demanda, para equilibrar el mercado, la oferta disminuye
teniendo como consecuencia que sube la tasa de interés a un punto en un punto en el cual la demanda es mayor y la oferta ha regresado a su punto inicial, en el que se tiene una tasa de interés aún mayor. De tal forma que se puede separar todos estos efectos en tres etapas o tres efectos. Podríamos decir que en primer lugar tenemos un efecto liquidez. Al aumentar la cantidad de dinero, esto produce más liquidez, se comienza a demandar más títulos, se hacen más depósitos y por lo tanto la tasa de interés cae. Posteriormente hay un efecto que se podríamos denominar ingreso. Al aumentar el ingreso nominal y la demanda de dinero, se absorbe la liquidez y por lo tanto la tasa de interés vuelve a subir a su nivel inicial. Pero hay formación de expectativas que hacen que se genere expectativas inflacionarias con respecto al futuro, es decir, que se piensa que los precios van a continuar subiendo. De tal forma que antes de que eso suceda, sube la demanda de crédito, reduce su oferta como consecuencia de la tasa de interés, sube aún más que su nivel inicial. Tenemos aquí los efectos: liquidez disminuye R, renta vuelve a su nivel, ingreso vuelve a su nivel inicial, la tasa de interés, y las expectativas hacen que la tasa de interés todavía aumente más. De tal forma que nuevamente aquí estaríamos ante una interpretación monetarista de las políticas monetarias expansivas. Quiere decir que si se intenta estimular a la economía a través de un aumento de la cantidad de dinero, lo que se va a tener es en un primero una disminución de la tasa de interés, posteriormente un aumento, y a la finalización de este efecto se tendría que las tasas de interés quedarán en un nivel mucho más alto que el original. Si las tasas de interés quedan en un nivel mucho más alto, la política monetaria habrá sido infructuosa, debido a que la política monetaria tenía la intención de estimular la economía, pero al tratar de estimular la economía con un aumento de la cantidad de dinero, lo que se logra es que la tasa de interés sea más alta que en el caso inicial. Y si la tasa de interés es más alta, tenemos que eso significa que el costo de oportunidad del dinero, es decir, el costo de oportunidad de mantener efectivo aumenta, porque ahora los títulos valores se hacen más apetecibles, tienen un mayor rendimiento, de tal forma que se decide invertir más en títulos valores, al mismo tiempo que el consumo en términos de crédito se hace más caro, por lo tanto se disminuye el consumo. Entonces, eh, se decide tener una menor proporción del efectivo en dinero, disminuye el consumo, esto debido a una tasa de interés más elevada. De esta forma, cae la actividad económica en general, con una tasa de interés más elevada. Entonces encontramos la explicación por lo que Friedman decía que las políticas económicas keynesianas, al tratar de expandir la actividad económica mediante un estímulo en la cantidad de dinero, lo que generaba en última instancia es un aumento permanente de la tasa de interés, lo cual tenía como resultado la contracción económica. Entonces este mecanismo nos ayuda a entender por qué las políticas económicas y la política monetaria, que tenía la finalidad de estimular la actividad económica, podría funcionar en el corto plazo, pero ya no en el largo plazo. ¿Qué pasaba para Keynes? Para Keynes resulta que solamente se manifiestan los dos primeros efectos: el efecto liquidez, en el sentido de que un aumento en la cantidad de dinero produce más liquidez, se demanda más títulos valores, el rendimiento cae, por lo tanto las tasas de interés caen. Después ocurre un aumento en el ingreso nominal, lo cual significa un aumento de la demanda de dinero y un restablecimiento, podríamos decir, de la tasa de interés. ¿Y por qué dice Keynes que las expectativas no funcionan?
menciona que para la visión keynesiana la formación de expectativas es limitada, en el sentido de que los agentes económicos no se informarán con respecto a la política monetaria, no se informarán con respecto a los efectos de la política monetaria, de tal forma que una forma rápida en la que los agentes económicos forman sus expectativas es el pasado, y no lo hacen de la mejor forma que podrían hacer a través de expectativas racionales y conocimiento de la política monetaria y sus efectos. Entonces, para la visión keynesiana, los agentes económicos están en un entorno de incertidumbre. Quiere decir que no tienen muy claro el desenvolvimiento futuro de las variables económicas, tampoco de los acontecimientos económicos. Entonces, para la visión keynesiana, posteriormente, cuando aumenta la demanda de dinero por haber aumentado el ingreso, se tendrá una tasa de interés más alta. Recordemos que esto implica que cuando aumenta el ingreso se comienza a demandar más dinero, por lo tanto la tasa de interés aumenta. Y esto va a tener un efecto de disminuir la demanda especulativa de dinero. Debido a que cuando se tiene recordemos el mecanismo keynesiano, cuando se tiene una tasa de interés elevada, se espera que ésta disminuya. Y cuando disminuya la tasa de interés, cambia la visión que se tenía con respecto a la demanda especulativa de dinero. Si yo tengo títulos valores con una tasa de interés elevada y se espera que en el futuro la tasa de interés va a ser menor, entonces los títulos futuros van a tener un menor rendimiento. Por lo tanto, yo mantengo mis títulos viejos y no demando dinero por motivo de especulación. Por lo tanto, la tasa de interés no vuelve a su nivel inicial, de tal forma que se tiene una disminución permanente de la tasa de interés. Esto en la visión keynesiana, de tal forma que un aumento en la cantidad de dinero generará una disminución permanente de la tasa de interés y tendrá como contraparte que habrá un aumento permanente de la actividad económica. ¿Por qué? Porque con una tasa de interés más baja, los proyectos de inversión son más rentables, por lo tanto se invierte más, el consumo es más barato, por lo tanto se consume más. Entonces, en la visión keynesiana que no incorpora las expectativas racionales, se tendrá que habrá una política monetaria que aumente la cantidad de dinero en la economía, tendrá como resultado una disminución permanente de la tasa de interés. Y por eso es que, para la visión keynesiana, se puede estimular la actividad económica mediante aumentos en la cantidad de dinero de una economía. ¿Qué implicaciones de política económica se tienen fruto de este análisis? La política económica para Keynes debería buscar el pleno empleo, es decir, se parte de una situación en la cual no se tiene inicialmente pleno empleo, es decir, se tiene subempleo en el que existe el desempleo involuntario. Por lo tanto, hay capacidad en términos de trabajadores que no está siendo empleada. Y esto tiene repercusiones en términos de que la demanda agregada no logra convertirse en demanda efectiva, en términos de que la demanda potencial es mayor a la demanda efectiva. De tal forma que la actividad económica, debido a no estar en una situación de pleno empleo, es menor. Entonces, la política económica keynesiana, a través de expansiones monetarias, tratará de llegar a ese pleno empleo de la economía. Y una vez llegado al pleno empleo de la economía, se tratará de buscar la estabilidad económica, tratar de minimizar las fluctuaciones y de esa forma buscar el crecimiento económico. Friedman, como, como crítico de la visión keynesiana, eh, reconoce que la política monetaria puede tener efectivamente efectos en variables reales de la economía en el corto plazo. Pero estos efectos no siempre son los deseados, no siempre son los que se espera, de tal forma que no pueden ser
predecibles. Un ejemplo de esta situación es la estanflación, que continuos aumentos en la cantidad de dinero, estímulos en la actividad económica en general, solamente significaron en el largo plazo aumentos en el nivel de precios, es decir, inflación y estancamiento económico. No había crecimiento económico. Esto explicado en parte por el mecanismo de transmisión de Friedman, que establece que aumentos en la cantidad de dinero van a significar aumentos permanentes en la tasa de interés. Y recordemos que aumentos en la tasa de interés significa una actividad económica menor, debido a que la inversión es más cara, se invierte menos y el consumo es más caro, se consume menos. Entonces, para Friedman, debido a que la política monetaria puede resultar ineficiente, puede resultar en resultados contraproducentes, en el sentido de solamente generar inflación y reducir la actividad económica por las mayores tasas de interés. Para Friedman, la política monetaria debería sentar las bases de una expansión de la actividad. Es decir, no ser el responsable directo de la expansión de la actividad, sino de establecer un marco, de establecer las condiciones para que la actividad económica pueda expandirse. Y Friedman menciona que los cambios bruscos que afectan a la actividad económica, es decir, los cambios de política económica, es decir, aumentos sustanciales en la cantidad de dinero para estimularla, esto genera cambios en la tasa de interés. Y la tasa de interés significará cambios en los planes que tienen los productores. Los productores, ante, por ejemplo, una tasa de interés más elevada, si tenían pensado realizar inversiones a una tasa de interés más elevada, resulta que estas inversiones ya no resultarán tan atractivas. Al no resultar tan atractivas, ya no las realizan. De tal forma que efectivamente los productores y por lo tanto la producción puede verse afectada por cambios bruscos en la política económica y específicamente en la política monetaria. Entonces, la política monetaria, en su necesidad de sentar las bases para la actividad, para la expansión de la actividad, se menciona que debe garantizar por sobre todo la estabilidad de precios. Es decir, que la política monetaria debe comprometerse a que el nivel de precios pueda ser estable y predecible. Entonces, la finalidad de la política monetaria ya no va a ser la expansión de la actividad económica, sino que la política monetaria debería garantizar la estabilidad económica en general. Y la estabilidad económica se garantizará mediante la estabilidad de precios. Recordemos que en el caso keynesiano se estimulaba la economía, se aumentaba la cantidad de dinero en la economía, esto generaba un aumento en la demanda agregada y esto generaba inflación, pero un aumento por sobre todo de la demanda agregada. Entonces se aumentaba la actividad económica junto con el nivel de precios. Pero estos aumentos, si no son medidos adecuadamente, quiere decir que si se trata de estimular la economía, se introduce una elevada cantidad de dinero, esto puede repercutir en una elevada inflación y por lo tanto tener inflaciones que aumentan bruscamente. Esto puede repercutir no solamente a los planes de los productores, sino también al de todos los agentes de la economía. Entonces, este movimiento brusco de la política económica puede significar en algo más perjudicial que algo beneficioso. Entonces, el objetivo fundamental para Friedman de la política monetaria debería ser la estabilidad de precios. Considerando también que los efectos de la política monetaria tienen un rezago. Es decir, que se ha hablado de un mecanismo de transmisión, ¿no es cierto?, en el que en el corto plazo puede haber afectación a variables reales, pero en el largo plazo cambios en la cantidad de dinero van a significar un aumento en el nivel de precios. Pero esa transición de aumentos en la cantidad de dinero, posteriormente aumentos en cambios en variables reales de la economía y posteriormente su resultado final en cambios en el nivel de precios, puede tardar de 6 a 2 años. Quiere decir que la política
monetaria en su retardo externo, en el sentido de que se toma una medida de política monetaria, el tiempo en que tarda en surtir efecto esta medida de política monetaria es largo. También se menciona que la política monetaria discrecional, les pido que subrayen esta palabra, la política monetaria discrecional, es decir, aquella la cual actúa en función a la coyuntura, quiere decir que si estamos ante una caída del ciclo económico, inmediatamente se da un estímulo de la política monetaria. Resulta que ese estímulo resulta inefectivo, por lo tanto se da un posterior aumento aún mayor de la cantidad de dinero para estimular la actividad económica, es decir, que conforme se va obteniendo resultados, se va implementando la política monetaria, es decir, discrecionalmente, conforme se ve la actividad económica, se decide tomar alguna u otra medida de política monetaria. Esta forma de tomar la política monetaria no es conveniente para la estabilidad de precios, porque significará que si constantemente se está haciendo grandes estímulos monetarios a la economía, esto significará grandes fluctuaciones del nivel de precios. Y considerando que la política monetaria debería considerar mantener un nivel estable de precios, estas políticas discrecionales no serían las más adecuadas para lograr ese cometido. Entonces, Friedman menciona que se debe establecer una regla de comportamiento, es decir, una regla que haga que la política monetaria sea sistemática y estable, de tal forma que no haya cambios bruscos en la política monetaria, que la política monetaria, en vez de tratar de parchar el barco conforme los hoyos del barco sean más grandes o pequeños, que la política monetaria debería establecer una regla, una meta de crecimiento. Entonces, Friedman establecerá que es mejor obtener políticas monetarias basadas en reglas que basadas en discrecionalidad. Y para establecer una regla, dice que pues se debería tener una meta de crecimiento de la cantidad de dinero. Quiere decir que efectivamente, conforme la actividad económica aumenta, la demanda de dinero aumenta. Y para corresponder a esta demanda de dinero en aumento, la política monetaria debería crecer a un ritmo constante. Es decir, que la política monetaria debería hacer crecer el dinero a un ritmo constante. Entonces, Friedman propone una tasa de crecimiento de la oferta monetaria constante. Es decir, que si cada año sube en 2% la cantidad de dinero, la oferta de dinero, esa regla debería mantenerse. Cada año debería mantenerse una regla de 2% constante de tasa de crecimiento del dinero. De esta forma, se garantizaría el principal objetivo de la política monetaria, que es la estabilidad de precios, porque el crecimiento de la cantidad de dinero sería estable y predecible. Y si la cantidad de dinero determina el nivel de precios, una cantidad de dinero que crece en una proporción constante, determinará que los precios puedan ser estables y predecibles. Teniendo esto, siendo esta precisamente la condición o el entorno que garantizaría que variables de política económica, que medidas de política económica puedan tener un mejor resultado para toda la economía. Considerando que en una economía estable, el impacto que tienen medidas de políticas de crecimiento son mejores que en una economía inestable. Y esto precisamente se haría patente en la década de los 80 en América Latina, debido a que en los años 80 América Latina experimentó crisis de deuda en diferentes países, lo cual implicó que muchos países entraban en déficit y se desatara crisis inflacionarias. Bueno,
Entonces, esta es la visión que se tiene con respecto a Friedman y su política económica, en el sentido de que es mejor tener políticas de reglas a políticas económicas discrecionales. La siguiente clase vamos a tratar de ver una formalización de esto y dar una introducción al tema de la inflación para posteriormente realizar el primer examen parcial. Eh, espero que estén muy bien y nos vemos en la sesión de Zoom, la siguiente clase. Hasta luego.